¿Es venenoso el ateísmo? Capítulo 3. La abolición de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es necesaria para que se encuentre una verdadera felicidad. Karl Marx. No creo que exista un ateo en el mundo que demoliera la Meca, Chartres, la Catedral de New York o Notre Dame. Richard Dawkins. Las catedrales son demasiado altas para las apasionadoras. En su lugar, en la Unión Soviética de Stalin y en la República Democrática Alemana de Ubrich utilizaron explosivos. Richard Schroeder. Sería maravilloso no solo imaginar el mundo de John Lennon sin todos los males que se han atribuido a la religión, como Richard Dawkins nos insta a hacer, sino también poder vivir en un mundo en este punto. Todas las personas sensatas estarán sin duda de acuerdo con los nuevos ateos, pero, y perdónenme por decir algo obvio, yo no soy John Lennon, resulta que soy John Lennox, y me gustaría pedirle que imaginase un mundo sin ateísmo, sin Stalin, sin Mao, sin Pol Pot, por nombrar solamente los dirigentes de 3 estados oficialmente ateos que fueron responsables de algunos de los peores asesinatos en masa del siglo XX. Imagine simplemente un mundo sin gulag, sin revolución cultural, sin campos de concentración, sin el arrebatamiento de niños a sus padres porque estos les enseñan sus creencias, sin la prohibición de realizar estudios superiores para los creyentes en Dios, sin discriminación contra los creyentes en el lugar de trabajo, sin pillaje, destrucción ni quema de los lugares de culto. ¿No sería ese mundo digno de imaginar también? Sin embargo, como observa la ganadora del premio Pulitzer Marlene Robinson, Dawkins considera el ateísmo incapaz de tener intenciones beligerantes cuando dice: ¿por qué iría alguien a la guerra para luchar por la ausencia de creencias? Robinson prosigue: en nuestro lenguaje encontramos la siguiente peculiaridad. Con la palabra guerra normalmente nos referimos a un conflicto entre naciones, o al menos un conflicto entre ambos bandos que están armados. Ha existido una violencia persistente contra la religión, en la Revolución Francesa, en la Guerra Civil Española, en la Unión Soviética, en China. En 3 de esos ejemplos, la extirpación de la religión formaba parte de un programa para remodelar la sociedad, excluyendo ciertas formas de pensamiento y creando una ausencia de creencias. Esos intentos no parecen haber dado lugar a la cordura ni a la felicidad. La conclusión más amable que podemos extraer es que Dawkins no está familiarizado con la historia de autoritarismo moderno. Christopher Hitchens también era consciente de este asunto. Resulta curioso descubrir cómo las personas de fe buscan defenderse ahora diciendo que no son peores que los fascistas, los nazis o los estalinistas. Sin embargo, como Peter Berkowitz señala en The Wall Street Journal, Hitchens es el que se pone a la defensiva. Él es quien insiste inequívocamente en que la religión lo envenena todo. Y él es quien ofrece la esperanza utópica de que erradicarla servirá para poner fin a la propensión de la humanidad al mal y a los eternos problemas que vivimos a causa de ella. Berkowitz añade con sagacidad: su posición, la de Hitchens, tampoco se ve reforzada por su observación de que el totalitarismo del siglo XX adoptó muchos rasgos de la religión. Eso solo explica la necesidad de distinguir, y el señor Hitchens se niega en banda entre las enseñanzas religiosas auténticas y justas y las enseñanzas religiosas corruptas e injustas, y genera la pregunta de por qué la aceptación del secularismo en el siglo XX desató una depravación humana de proporciones sin precedentes. Aquí tenemos un asunto más profundo. Hitchens trata de exculpar a Stalin y Hitler, diciendo que es culpa de las ideas que ellos tenían sobre la religión. Pero si se puede hacerlo es porque comete el error elemental de no saber distinguir entre la religión nominal y una fe personal y viva en Dios. Fuesen lo que fuesen, esos malvados hombres, por identificación o por trasfondo, en la práctica eran ateos. Lo que tenían en común era una visión utópica de rehacer la humanidad a su propia imagen, y al hacerlo crearon una religión sustituta. Aquellos que en el nombre de la ciencia declaran que podemos vencer a nuestra naturaleza humana imperfecta crean un sistema de creencias que funciona como la religión. Huxley lo vio claro hace mucho tiempo y fue muy explícito acerca de esta cuestión. Haeckel también lo hizo en Alemania. Michael Rush es el suficientemente honesto para admitir que
Para muchos, la evolución parece funcionar de una forma parecida a un creador todopoderoso. Los nuevos ateos piensan que la ciencia comporta inevitablemente un naturalismo que elimina a la religión y que después emplean la ciencia para atribuirse autoridad moral sobre toda creación, incluyendo a aquellos de su especie demasiado estúpidos para ver la verdad. Piensan que solo ellos comprenden cómo dar lugar a la salvación colectiva y redimir la raza humana. Si Hitchens se puede llamar Stalin o Hitler, religiosos por su trasfondo o el tono religioso de un discurso, entonces también podríamos calificar a Hitchens como religioso, ya que dijo ser un ateo protestante. John Gray, en su libro Misa Negra, expone una idea muy importante. El papel de la ilustración en el terror del siglo XX sigue siendo un ángulo muerto en la percepción occidental. Los regímenes comunistas se establecieron en busca de un ideal utópico cuyos orígenes se encuentran en la ilustración, un intento de rehacer la vida. Las teocracias premodernas no trataron de hacerlo. El tipo de terror practicado por Lenin no provenía de los zares. Los nuevos ateos recurren a medidas desesperadas en su intento de trazar una línea entre la atrocidad de Stalin, Mao y Pol Pot y la filosofía atea que adoptaron. De hecho, en el transcurso de mi debate con él, Dawkins afirmó que no existe una relación entre los ateos y sus atrocidades comprobables con la que hay entre las personas religiosas y sus atrocidades correspondientes. Después de todo, me dijo, ambos somos ateos con respecto a Zeus y Odín, y sin duda, eso no molesta a nadie. Aquello en lo que una persona no cree no puede hacer daño a nadie, ¿no? Sigamos en la lectura. Bendiciones.